Paulo Freire es un pensador comprometido con la vida, no piensa ideas, piensa la existencia. Es también educador. Su pensamiento cobra existencia en una pedagogía en que el esfuerzo totalizador de la praxis humana busca, en la interioridad de ésta, retotalizarse como práctica de la libertad. La década del 60 constituyó un momento importante en la vida de Freire, dado las transformaciones económicas del país, las que a su vez provocaron aumento en las tensiones sociales y culturales, y toda una serie de expresiones sociales de resistencia y oposición. Fue precisamente este contexto de movimientos ideológicamente diversos lo que llevó a Freire a su teoría basada en una educación liberadora, que permitiera un contacto directo entre el educando y el medio ambiente. Ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos, es decir, hacer de ellos seres desdichados, objetos de un tratamiento humanitarista para intentar, a través de ejemplos sacados entre los opresores, la elaboración de modelos para su promoción. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención. La práctica de la libertad solo encontrará adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse, reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y liberadora tendrá pues dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. El segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. La acción liberadora, reconociendo esta dependencia de los oprimidos como punto vulnerable, debe intentar, a través de la reflexión y de la acción, transformarla en independencia. La razón de ser de la educación liberadora radica en su impulso inicial conciliador. La educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan simultáneamente educadores y educandos. En una visión liberadora, su contenido programático no implica finalidades que deben ser impuestas al pueblo, sino por el contrario, dado que nace de él, en diálogo con los educadores, refleja sus anhelos y esperanzas. Lo importante es que en cualquier de los casos, los hombres se sientan sujetos de su pensar, discutiendo su pensar, su propia visión del mundo, manifestada implícita o explícitamente, en sus sugerencias y en las de sus compañeros. Conceptos como los de unión, organización y lucha son calificados sin demora como peligrosos, y realmente lo son para los opresores, ya que su puesta en práctica es un factor indispensable para el desarrollo de una acción liberadora. La pedagogía del oprimido es, pues, libertadora de ambos, del oprimido y del opresor. La liberación de los oprimidos es la liberación de hombre y no de objetos. La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres como seres vacíos, a quien el mundo llena con contenidos. No puede basarse en una conciencia especializada mecánicamente dividida, sino en los hombres como cuerpos conscientes, y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo. No puede ser la del depósito de contenidos, sino de la problematización de los hombres en sus relaciones con el mundo. La educación problematizadora de carácter auténticamente reflexivo implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad. Mientras en la práctica bancaria de la educación antidialógica por esencia y por ende no comunicativa, el educador deposita en el educando el contenido programático de la educación que él mismo elabora o elaboran para él.
En la práctica problematizadora dialógica por excelencia, este contenido que jamás es depositado, se organiza y se constituye en la visión del mundo de los educandos, en la que se encuentran sus temas generadores. Por esta razón, el contenido ha de estar siempre renovándose y ampliándose. La educación liberadora problematizadora ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de transferir o de transmitir conocimientos y valores a los educandos, meros pacientes como lo hace la educación bancaria, sino ser un acto cognoscente. La acción de un educador humanista, al identificarse desde luego con lo de los educandos, debe orientarse en el sentido de la liberación de ambos, en el sentido del pensamiento auténtico y no en el de la donación, el de la entrega de conocimiento. Su acción debe estar empapada de una profunda creencia en los hombres. De este modo, el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que en tanto educa es educando a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así ambos se transforman en sujetos de proceso en que crecen juntos y en el cual los argumentos de la autoridad ya no rigen. Para el educador dialógico problematizador, el contenido programático de la educación no es una donación o una imposición, un conjunto de informes que han de ser depositados en los educandos, sino la devolución organizada, sistematizada y acrecentada al pueblo de aquellos elementos que éste le entregó en forma inestructurada. El papel del educador problematizador es el de proporcionar conjuntamente con los educandos las condiciones para que se dé la superación de conocimiento a nivel de la doxa, por el conocimiento verdadero, el que se da a nivel del logos. El educador liberador no efectúa depósitos, no intenta domesticar, sabe con los educandos en tanto estos supieran con él, sería su tarea, no estar al servicio de la deshumanización, al servicio de la presión, sino al servicio de la liberación. En la práctica problematizadora, los educandos van desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo que, en sus relaciones con él, se les presenta no ya como una realidad estática, sino como una realidad en transformaciones en proceso. Estos, en vez de ser dóciles receptores de los depósitos, se transforman ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es también un investigador crítico. Cuanto más se problematizan los educandos como seres en el mundo y con el mundo, se sentirán mayormente desafiados, tanto más desafiados cuanto más obligados se vean a responder al desafío. Desafiados comprenden el desafío en la propia acción de captarlo, sin embargo, precisamente porque captan el desafío como un problema en sus conexiones con otros, en un plano de totalidad y no como algo petrificado. La comprensión resultante tiende a tornarse crecientemente crítica y por eso cada vez más desalineada. Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador.